Asambleísta Fausto Cobo, es el ponente de la comisión. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, cuando recibí en mi despacho varias inquietudes de pensionistas militares sobre el tema que estamos tratando, inmediatamente pensé en lo que siempre ha sido mi vida: defender la institucionalidad del país y en especial la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y es por eso que cuando planteé este proyecto de ley, lo primero que hice es acercarme a las diferentes bancadas, a los diferentes movimientos políticos y pedirles su respaldo, porque no se trata de un tema político de coyuntura, se trata de un tema que tiene que ver con el bienestar de los soldados del Ecuador. Recibí el apoyo inmediatamente espontáneo, del cual agradezco a todas las bancadas. Recibí el apoyo del presidente de la Asamblea Nacional, de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional y de los representantes, jefes de bancada y de movimientos políticos. El señor general Roberto Freire, director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, estuvo aquí presentándonos su exposición a pedido mío, para que justamente no se interprete este proyecto de ley como que es de autoría de un asambleísta de la oposición. Este es el pensamiento institucional. He tratado justamente de que se lo maneje de esa manera y creo que es lo responsable en este momento del país. El señor general Roberto Freire ya ha expresado que nuestra profesión, la profesión militar, no es mejor que otras profesiones, pero es diferente, es peculiar, se maneja en condiciones diferentes a las del resto de la sociedad, que también son respetables. Y aquí están las condiciones: la separación de los militares del servicio activo para pasar a ser pensionistas se produce muy joven. Las edades fluctúan entre 45 y 55 años, porque justamente la estructura piramidal y las condiciones de exigencia de la institución militar obligan a que ciudadanos de bien, ciudadanos comprometidos con el país, tengan que abandonar el servicio activo y pasar al retiro. Pero es obligación del Estado también velar porque esos ciudadanos no se conviertan en ciudadanos que no tengan nada que hacer y que se consideren sin autoestima y se enfermen y no puedan contribuir con la productividad del país. Pase, por favor. Aquí está el artículo que se quiere reformar, que es justamente el que está publicado en el registro oficial del 30 de marzo del 2009. Siga, por favor. Este es el tema de fondo. Este es el tema de fondo. Está considerado actualmente que el descuento sea el 40% del 60% que hace el Estado a la pensión militar. Y está bien, las Fuerzas Armadas participan de ese criterio. Pero lo que no está bien es que justamente no se puntualice que este descuento se lo haga cuando se reinserten los pensionistas militares en el mercado laboral bajo dependencia laboral en el sector público. Pero en el sector privado, el ciudadano militar, el pensionista militar, que todavía está en condiciones de ejercer su trabajo,
puede hacerlo libremente sin que sea descontado de su pensión militar. Muchos criterios creen que es para beneficiar a los oficiales, porque ya existen siempre esos prejuicios que mucha gente interesada hace para dividir a la institución militar entre oficiales y tropa. No, los datos que tiene el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas determinan que el personal más perjudicado en número es la tropa, porque justamente ellos tienen mayor necesidad de trabajar y lo van a hacer en las empresas de seguridad generalmente, en los espacios laborales que la misma profesión nos permite. Y los sueldos son bajísimos, son bajos en el sector privado, por ejemplo, un guardia de seguridad. Entonces ya el pensionista piensa dos veces y dice, si yo voy a sacrificarme como guardia privado, por ejemplo, con un trabajo difícil, cansado, riesgoso, y me van a descontar de mi pensión, entonces mejor me echo a la cama a dormir y ahí empiezo a vegetar. Y entonces hay problemas familiares, hay problemas de toda índole. Eso es lo que se trata de solucionar. El primer problema es ese, poner en el artículo que se trata del descuento en el sector público, cuando se reinserte en el sector público, para que cuando se reinserte en el sector privado lo pueda hacer libremente. El segundo problema tiene que ver en que hay que separar, y eso es lo que ha confundido a muchas personas, que el aporte, la ley dice el 40% del aporte del Estado a la pensión, pero hay que diferenciar con el aporte que hace el Estado patronal a los que están en servicio activo, no a los pensionistas. Entonces hay que diferenciar y dejar claro que se trata del descuento del 40%, del 60% del Estado, que aporte el Estado a la pensión cuando se reinserta en el sector público. Siga. El otro problema es aquel que se refiere a la canasta básica. ¿Qué dice la ley actual? Que los que están por debajo de la canasta básica no se los descuente, pero la ley, como está ahora, dice que se aplicará el valor del año anterior cuando fue expedida la ley. Entonces ha permanecido permanente. Entonces lo que hay que hacer con la reforma es que cada año ese valor se actualice con lo que dice el INEC. Nada más, absolutamente nada más. Y el cuarto problema es el tema del 13º y 14º. Como hay esa regulación respecto al descuento que está por debajo de la canasta básica, a los que están por debajo de la canasta básica, no es aplicable, no se puede aplicar, porque la mayoría no alcanza. Y entonces hay un vacío, y lo que estamos diciendo es sí, apliquen el descuento a las 12 remuneraciones del año, pero no se aplica al 13º y 14º este recorte cuando se reinserta al pensionista en el sector público. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, también ha habido un tema que ha preocupado e inclusive han conversado conmigo, en el sentido de que solamente el Ejecutivo podría expedir un proyecto de ley cuando se trata de aumento de recursos o disminución. Esto no es así. El Estado consulta con las Fuerzas Armadas anualmente y le dice, bueno, ¿cuál es el presupuesto que ustedes tienen para los pensionistas del próximo año? Y lo da, en base a los cálculos que ya tiene el ISBA. Y entonces, ¿qué sucede cuando tienen que descontar? Más bien gana el Estado, y aquí no se está aumentando ni disminuyendo ningún tema presupuestario. Nuevamente, como siempre cuando me refiero a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, mi cariño, mi respeto,
es lo que más quiero en esta vida y más respeto. Les pido a todos ustedes que sean solidarios con las Fuerzas Armadas, que no permitan que soldados jóvenes, ciudadanos de bien, no tengan horizonte de vida después de que salen de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, también se ha hablado de que hay una serie de reformas que hay que hacer a la ley, y efectivamente lo está trabajando las Fuerzas Armadas en una reingeniería normativa, no solamente de la ley del ISFA, sino de la ley de personal, de la ley orgánica de la Defensa Nacional y de otras leyes. Pero esta ley, esta reforma es puntual, y ese ha sido mi compromiso con la institución, que no se agrande esta reforma, porque es urgente. Hay mucha gente que no tiene este momento qué hacer, está ahí sin tener una posibilidad de contribuir productivamente con el país. Ayudemos a los soldados del país. Gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores asambleístas.